Hola chicas, buenas tardes. Vamos a ver si se conecta alguien más y comenzamos en un par de minutitos. Buenas tardes. Hola, Miss, sí, está bien. Hola, maestra. Hola chicas. Hola, hola maestra, buenas tardes. Oiga, deme 5 minutitos en lo que me acomodo porque tengo un vil tiradero aquí en mi mesa. Sí, Cari, está bien, no te preocupes. Gracias. Bueno, chicas, vamos a comenzar. No te preocupes, Cari, tú sigue ordenando, no pasa nada. ¿Ya pueden visualizar ahí mi pantalla? Sí, maestra, sí se ve. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, maestra. Gracias. Déjenme subo un poquito más mi credencial para que se vea bien. Ok, denme un segundito. Qué guapa, maestra. Ya, porque hay que portar la credencial, entonces creo yo que no se alcanzaba a ver y ahora quedó toda chueca. Discúlpenme. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy esta parte de la teoría celular. Pero antes me gustaría retomar algunas dudas que quizás con las que quizás se quedaron hace 8 días. Entonces, díganme, ¿de qué vimos la clase pasada? ¿Qué es lo que todavía no les queda muy claro? ¿Nada? ¿O no sabemos qué es lo que no sabemos? Vimos lo de la célula, Ujú, procariota, eucariota, ujú. y estuvimos viendo lo que era el flagelo, el aparato de Golgi. Ok, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la célula procariota y la eucariota? ¿Se acuerdan? Yo, maestra, Adelante. que la célula eucariota tiene un núcleo unido a la membrana y la procariota
es el núcleo en donde los eucariotas almacenan su información genética. Ok. Ok, muy bien, disculpen, fallas técnicas. Muy bien. Entonces, sí, exactamente, la procariota va a ser también la célula conocida como la célula de las bacterias, ¿verdad? Que no tiene un núcleo, sino que el ADN lo contiene dentro del mismo citoplasma. Y la eucariota va a ser la célula de los hongos, animales, de nosotros en sí. Ujú. Muy bien. Karen, ¿cuáles son los organelos que vimos hace 8 días? Me comentabas al principio. Perdón, Miss, no la escuché. ¿Cuáles son los organelos que hemos visto hasta ahorita? Cuéntame de los que te acuerdes. Me acuerdo pues nada más lo que le comenté. Bueno, por el momento es lo único que me acuerdo. Del flagelo, el aparato de Golgi, Ujú. este, de la célula procariota y eucariota. Y de hecho hasta ahí había dicho lo de las, ay, se me fue el nombre. También lo del aparato de Golgi. Ujú. Ok, ¿qué más? Me fue la onda. La mitocondria. No te preocupes, Karen, está bien. Ok, el aparato de Golgi, la mitocondria. Ujú. ¿Qué más? Las vacuolas. Ujú. Ahora bien, Y ¿las vacuolas están en todas las células o más bien en todos los organismos vivos o solamente en cuáles están? ¿Se acuerdan que les comentaba que las vacuolas eran específicas de? las plantas. Exactamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en las vacuolas, Liz? ¿Se acuerdan para qué servían las vacuolas? No, bueno, que yo recuerde, deshacen los residuos. Ok, pero también ayudan para almacenar agüita, ¿no? Entonces, para mantener Sí, sí. a la planta fresca, por decirlo así, o para mantenerla hidratada, ¿ok? Muy bien, entonces, repitiendo esta parte, en los organelos tenemos al principal, que es el núcleo. Ujú. Después tenemos en orden de importancia a la mitocondria. Tenemos también a los ribosomas y a los lisosomas. Tenemos al retículo endoplásmico liso y rugoso. Tenemos al aparato de Golgi. Ujú. En general. Ahora bien, ¿cómo era la capa de la célula? ¿Se acuerdan? La capa que la protegía. ¿De qué estaba compuesta? ¿No? Ok. Vamos a recordar entonces esa parte. La capita de la célula es una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesta de lípidos. Ujú. ¿Esto para qué? Pues para darle forma y sostén a la célula, ¿ok? ¿Y cómo se alimentaba la célula? ¿Se acuerdan que les conté que hacían como unos pequeños canalitos para dejar pasar ciertas moléculas para poderse alimentar? ¿De qué estaban hechos esos canales? De proteínas, ¿verdad? ¿Ya no se acuerdan de eso? Ok, muy bien. No se preocupen, chicas. Si ya no se acuerdan con
Con toda la confianza del mundo, díganme. Vamos a repasar de todas formas, terminando esta parte de teoría celular, vamos a darle un repaso general a la estructura de la célula para que ya no se queden con las dudas, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Muy bien, hoy vamos a ver teoría celular. Si no mal recuerdo, les dejé de tarea esta parte. ¿Alguien me puede contar de qué habla este tema? ¿Qué es lo que investigaron? Y por alguien me refiero a las que estamos hoy, ¿verdad? Que son 2, 3, 4 personitas. A ver, Karen, cuéntanos, ¿qué encontraste en tu tarea? ¿Cuáles fueron tus hallazgos? Karen, bueno, a ver, Liz, pasamos contigo. A lo mejor Karen está ocupada. Sí, maestra. Pues, que pues, lo que yo leí, pues la teoría celular se divide en 4 postulados. Ok. A ver, cuéntanos cuáles son esos postulados. El principio, que es el principio anatómico, sería Ajá, todos los seres vivos. El segundo es el principio metabólico o funcional, son ajá. las reacciones que ocurren en la célula. El tercero es el principio genético, son todas las células que provienen de otras y esta a su vez. Ok, muy bien. Cari, dinos perdóname, Liz, gracias. Cari, dinos qué investigaste, qué es lo que encontraste en tu tarea. Cari no está, Cari se fue. Ok, Lili, cuéntanos, ¿qué encontraste en tu tarea? Sí, maestra, que la célula es la estructura de toda materia viva. Ok, Lili, muy bien, gracias. De hecho, aunque parezca una frase corta, en eso se resume el tema del día de hoy, ¿no? La teoría celular es básicamente esto, que la célula es la estructura de la unidad y la unidad, sí, de la vida en general, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces de qué nos habla este tema de la teoría celular, de cómo es que surge, de qué personajes a través de la historia hablaron sobre la teoría celular y por qué. Dentro de los personajes que vamos a ver el día de hoy, hay uno que principalmente es curioso porque él inventó, más bien no inventó, él estudió la teoría celular precisamente para ver la calidad de sus telas. Él se dedicaba a eso, a la venta de telas, y entonces él decide crear con base en su propia invención varios varios microscopios con los que él puede observar cuál es la calidad de su tela, pero a su vez puede observar otro tipo de células, ¿ok? Investigaron también sobre algunos autores relacionados a la teoría celular. ¿No? Maestra, ay, disculpe. Dime. Quien creó la teoría celular es Matías y tiene otro nombrecito rarito, ¿no? Ok. ¿Sí está Muy bien? bien. Sí, también ahorita vamos a ver. Es que fíjate, hay quien comenzó con el estudio de la biología, ¿no? Que empezó a estudiar, que le causó curiosidad esta parte de las células. Hay otro quien es el padre de la microbiología, entonces, bueno, teóricamente sería él quien realmente trabajó con las células de primera mano, pero recuerden que siempre para llegar a una teoría o a un postulado tienen que haber trabajos previos, a un postulado sobre todo, y bueno, la teoría sí, a lo mejor es esta parte de proponer algo, el estudio de algo, pero también tiene que ver
con el hecho de cosas que otras personas han observado. Es como van haciendo una teoría, ¿ok? Entonces, ¿qué es la teoría celular? ¿Me ayudas a leerlo, Liz, por favor? Sí, maestra. Dice, ¿qué es la teoría celular? Plantea que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células. Esto incluye a todos los organismos de nuestro planeta. Ok, y cuando hablamos de todos, es todos. Ujú. Incluso en esta parte del nacimiento de la vida en nuestro planeta, dejando de lado, pero siempre respetando esta parte de la religión, pues se cree, ¿no? Que en el meteorito que extinguió a los dinosaurios venían ciertas moléculas de ciertos compuestos orgánicos que son los que le dieron vida al planeta y que son los que permitieron que más bien que existiera la vida, pero sobre todo que fuera un ambiente propicio para nosotros, ¿no? Como humanos. Entonces, si ahorita gran parte de nuestro planeta sigue siendo agua, a pesar de que estamos acabando con ella, imagínense hace años, ¿no? Yo creo que el 95, más del 95% de nuestro planeta era agua, ¿no? Y entonces con todo, con estas moléculas que se pudieron encontrar, pues se propició a desarrollar la vida aquí, ¿ok? Entonces, bueno, les repito, cuando hablamos de que, más bien cuando la teoría dice absolutamente todos los seres vivos están compuestos de células, es cierto, ¿no? Desde mi mascota hasta la planta que tengo allá afuera es un compuesto de células. Y recordarán que en el video que veíamos en la primera clase decía, las células llegan a tener diferentes tipos de tamaños. Nosotros somos en general una super mega celulota, pero también estamos compuestos de otras células, ¿no? Dependiendo de la ubicación de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón, más bien, qué tipo de organelo? Ajá. Hablando de la célula en general, ¿qué organelo creen que es el que predomina más en las células de nuestro corazón? ¿Creen que sea el núcleo, los ribosomas, los lisosomas, las mitocondrias? Supongo que es el núcleo. Ok, pudiera ser, claro. Pero en general es la mitocondria y lo vamos a ver también en parte de nuestra clase del día de hoy. Ujú. Nuestro corazón, ¿qué tipo de músculo es? ¿Liso, estriado? ¿Qué tipo de músculo tenemos en el corazón, chicas? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿El músculo estriado o el músculo liso? Sería el músculo liso, ¿no, Miss? Ok, fíjense, esto está divertido porque muchas personitas, cuando llegamos a esa deducción de por qué es músculo liso, bueno, decimos, si las vísceras son músculo liso, ¿no? Mis intestinos, por ejemplo, que realizan este movimiento de peristalsis, son parte del liso, pues a lo mejor el corazón también, pero no, el corazón es un músculo estriado. Ujú. ¿Por qué? Porque permite el bombeo, ¿no? De la sangre y eso a su vez propicia que nuestro músculo, que nuestro corazón tenga una gran parte de mitocondrias, ¿ok? De todos los organelos que habidos y por haber, tenemos más mitocondrias, ¿de acuerdo? ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que nos regaló el estudio de esta teoría celular? ¿Me ayudas a leerlo, Karen, por favor? Sí. ¿Qué nos dio su estudio? Sobre el origen de la vida y sobre la reproducción. Además, permitió comprender las dinámicas y los procesos propios de la que hoy se considera unidad fisiológica más básica de la biología.
La célula. La célula como estructura mínima de la vida. Ok, muy bien. ¿Qué entienden cuando decimos esto, la célula como estructura mínima de la vida? Dime, Liz, ¿qué es lo que tú entiendes con esa frase? Liz, ¿estás por ahí? Sí, maestra, la verdad no sé. Sí, la oigo. Ok. Karen, a ver, cuéntanos, ¿qué se entiende con la célula como estructura mínima de la vida? Pues aquí yo entiendo, o lo que yo podría entender es que a raíz de este estudio, pues de aquí se origina el ADN, Ok, las células del ADN. ok, Pues muy eso es lo bien. que sobre. Ok. Cari, cuéntanos. Yo, maestra. Sí, ándale, Cari, por favor. Bueno, la célula como estructura mínima de la vida. Yo tengo entendido, bueno, así como lo entiendo, es de que como que también es como un fundamento para que, pues para que se dé lo que es el crecimiento de la célula, lo que son, bueno, el desarrollo de tejidos, el desarrollo de órganos y pues al igual que pues nosotros, ¿no? Entonces yo digo que es como un componente muy importante pues para que pueda pues haber la vida de un humano, ¿no? Ok, muy bien. Es curioso, ¿no? Que nosotros si nos ponemos a observar esta parte de la célula como estructura mínima de vida, nos damos cuenta que como bien lo dice Cari, nosotros mismos somos parte de esta célula, ¿no? De un espermatozoide y de un óvulo, ¿no? Que se fecundan y entonces forman el cigoto. Y entonces a partir de ahí nosotros podemos, de una cosita que es microscópica, terminamos siendo este ente humano, ¿no? Y es maravilloso cómo se lleva este desarrollo, les repito, de algo que es microscópico, de algo que básicamente no se nota, cómo es que da vida, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar. La parte de la teoría celular también entiende que toda forma de vida está basada en la célula, es decir, que todos los tejidos de las plantas, animales y hongos pueden ser descompuestos en células individuales, aunque únicas y diferenciadas. Recuerdan que en el video de la primer clase nos decía la chica que nos estaba explicando, ¿no? Comentaba, nosotros podemos identificar qué tipo de célula es únicamente por su estructura, si es una célula de una planta, si es el cabello, si es células muertas de la piel, por ejemplo, si es pelo de algún animal. Y entonces todo esto me lleva, por ejemplo, al avance que ha tenido esta parte, no sé, incluso policíaca, ¿no? De las series en las que a través de un simple cabello o a través de incluso una pestaña se pudiera identificar a la persona que estuvo ahí en un asesinato, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vemos tanto en las películas y que a lo mejor no es tan simple porque no es como que con una pestaña lo puedas identificar, pero sí a lo mejor con una cantidad suficiente de células muertas, a lo mejor de la piel, ¿no? También se puede identificar. O incluso en estas películas o novelas, no sé si las han visto, cuando alguien quiere saber el ADN de otra persona, ¿qué hace? Se lleva un cepillo con el que la persona, valga la redundancia, se cepilla el cabello, ¿no? Y a través de eso puede identificar si esas células tienen el mismo ADN que la persona que lo solicita. Entonces es maravilloso esta parte de la biología y sobre todo el cómo se lleva este proceso a cabo. Muy bien. Y también nos da el entendimiento de qué, Cari, ayúdanos a leer. El entendimiento de esta perspectiva nos permitió entender la gigantesca diversidad celular que existe, no solo entre las formas de vida primitiva y unicelular, sino incluso dentro de nuestro propio cuerpo.
Ok, Cari, muchas gracias. Es como dice aquí, o sea, obviamente nosotros no tenemos el mismo tipo de células que tiene un hongo, o que tiene una planta o que tiene un animal. Ujú. Que sí somos muy similares. A ver, ustedes que son del área de enfermería, e incluso la personita que era de laboratorio, si no mal recuerdo, ¿a qué animal somos más similares nosotros como humanos? Nosotros somos más similares a lo que el cochinito. Ok, Sí tiene más fisiología que el ok, muy bien, sí, somos muy similares a los cerdos. ¿A qué otro animal somos muy similares? Que se realizan muchos estudios con este tipo de animalitos. El mono. Ok, muy bien. Los primates, orangutanes, etcétera, somos muy parecidos a ellos. ¿Qué más? ¿Qué otros dos animales pueden encontrar con los que se hacen estudios para después poder aplicar cierta droga o cierta cuestión cosmética en nuestra piel como humanos? ¿Qué otros animales se utilizan en los laboratorios? Un Pues perro. bueno, yo he visto en ratoncitos, he visto en películas, ¿no? Ok, exactamente. Somos, como lo decía primero Karen, somos muy similares a los cerdos en cuanto a la estructura celular. A lo mejor no en el cuerpo. En el cuerpo y en el modo de desarrollo sí somos muy similares a los primates, ¿no? Por ejemplo, eh, en los casos, por ejemplo, cuando se quiere aplicar alguna, no sé, algún medicamento que sea de uso tópico, es decir, una pomada o un ungüento, o cuando se desarrollan cuestiones de cosmetología, se hacen los estudios en animales como ratas, ratones, ajá, chinchillas, conejos. Entonces, bueno, dentro de nuestra estructura celular sí somos muy similares a ellos, pero también somos ultra diferentes. Incluso dentro de nuestro propio cuerpo hay distintos tipos de células, células óseas, células sanguíneas, células de la piel, ¿ok? El corazón tan solo tiene un tipo de células muy distinto a todo el tipo de cuerpo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor por la función que realiza, el cerebro, las neuronas siguen siendo un tipo de célula nerviosa. Ajá. Entonces, imagínense la cantidad de tipo de células que existe en nuestro cuerpo, perdón. Ahora imagínense comparando a una persona con un animal, con una planta, con un hongo, obviamente somos totalmente distintos. Ujú. Muy bien, vámonos entonces con la parte de los antecedentes. ¿Ok? Muy bien, bueno. ¿Cómo comienza esta parte del estudio de la biología celular? Con la intervención del microscopio se pudieron observar las células vegetales por allá del siglo XVII, como lo hizo el biólogo italiano Marcello Malpighi o Malpighi, como le quieran decir. Y vean en qué año, del 1628 al 1694. Entonces, este hombre dedica básicamente su vida al estudio de las células vegetales. Obviamente no lo iba a hacer con las células animales o humanas, pues por cuestiones de facilidad, ¿verdad? Obviamente era mucho más sencillo estudiar una célula vegetal, porque además las células vegetales de repente las podemos identificar mucho más rápido y con mucha más precisión, ¿no? Que las células humanas, sobre todo la cuestión de la piel y de acuerdo a diferentes tipos de cortes histológicos. Pero bueno, después tenemos al tiempo, tenemos a Hawke en 1635 a 1703, que bautizó como celulae de latín celda a partir de sus observaciones de cortes en un corcho. ¿Ustedes han visto cómo son los corchos? Los que traen los vinos.
Sí, ¿Cómo se ven? como agrietados, ¿no? Exactamente, por eso dice que entonces Hooke bautiza a las células con ese nombre, ¿no? Del latín celda. Incluso nosotros, por ejemplo, si hacemos un corte a, no sé, a la piel, a las células epiteliales, o incluso vean ustedes, por ejemplo, vean su manita, no sé, en el mío como soy color medio obscurito, se puede notar, pero si ustedes ven sus manitas, se pueden dar cuenta que es como un enjambre, ¿no? La piel es como, nuestra piel tiene como pequeños circulitos y todos unidos entre sí y siguen siendo células epiteliales. En general, las células tienen esta composición de los corchos, ajá. Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad, pueden hacer el experimento de Hooke de cortar un corcho a la mitad para que puedan observar cómo está constituido estas partecitas de la célula. Ujú. Muy bien. Después tenemos a los siguientes. A Anton Van, de 1632 a 1723, que, como le decía hace un ratito a su compañera, Anton Van es el padre de la microbiología, ¿no? Se le conoce así y comienza a estudiar, a emplear diversos microscopios de su propia autoría, ¿ok? Entonces, Anton va todavía más allá de, él dice, ok, se pueden observar este tipo de células, pero ¿qué pasa si yo creo un microscopio que a lo mejor esté adaptado para poderlas observar de una mejor forma? Ujú. Y es lo que les decía al inicio de la clase. Comienza esta parte de los microscopios para medir la calidad de las telas que él utilizaba, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que podemos medir la calidad de una tela? Pues a lo mejor que sea resistente, que no se rompa con facilidad, pero después de eso comienza la observación de otras sustancias. Ujú. ¿Han ustedes alguna vez observado a través de un microscopio cómo se ven las células? ¿Han hecho esa o hicieron esa práctica en algún momento? Cuéntenme, ¿qué es lo que ustedes pudieron identificar en ese entonces? Las únicas prácticas que realicé en el laboratorio fue lo de la primera capa de la cebolla, el jitomate, los espermatozoides. Hice otros, pero la verdad ya no me acuerdo, son de los que más me acuerdo. Se veían pues las pequeñas partículas que tiene cada, en este caso la cebolla, telitas súper, unas venitas bien finitas, jitomate por igual. Y en el espermatozoide pues se veía así literal todo, o sea, como el renacuajo, como ya tenía movimiento. Yo ya no escuché. ¿Alguien más ya no escuchó? Sí se escucha, ¿no? ¿O ya no me escuchan tampoco a mí? Sí, maestra. escúchame. Sí se escucha. Ok, muy bien. Bueno, Cari, decía Karen que ella en algunas prácticas pudo observar, por ejemplo, la estructura de la primera capa de la cebolla, del jitomate, del espermatozoide, etcétera. ¿Cómo se veían las capas de la cebolla, Karen? Cuéntanos, no las capas, perdón, ¿cómo se veía la constitución de las células de la cebolla? Pues antes de que nosotros nos metiéramos al microscopio, realmente se alcanzan a ver una tirita, así, unas líneas aparentes, pero ya cuando las meten al microscopio, bueno, yo pude observar que se veían de color como moraditas y se veían muchísimas, pues ahora sí que su estructura veía pues hermosa, porque dices, pues esta cebolla, ¿qué es lo que puede? Pero ya la ves bien, la visualizas bien, y vas a ver todo
sus partículas como bolitas y sus líneas que ves a simple vista. La verdad es muy bonito pues realizar ese experimento. Ok. Ciertamente, como dice Ana Karen, si ustedes ven la estructura de ciertos elementos, por ejemplo, la cebolla, las celulitas se ven como bloquecitos. Hay otras que su forma, por ejemplo, una hoja verde de cualquier planta, se ven como circulitos con un puntito muy oscuro en el centro. Como lo dice también el espermatozoide, se ve cómo va en movimiento, ¿no? Dentro de su medio acuoso, obviamente. Y está bien interesante y es muy divertido observar a través de un microscopio, incluso de cosas que uno no se imaginaba, ¿no? Por ejemplo, el agua del grifo, la cantidad de microorganismos que tiene, ¿no? Que no todos dañan de una manera seria, pero que sí hay microorganismos vivos en el agua del grifo, y entonces por eso es tan importante tomar agua, pues, digámoslo así, embotellada o mínimo hervida, ¿no? Para matar esos microorganismos. Imagínense ver, por ejemplo, el agua de un charco, cómo se pudiera observar, cómo se ve, etcétera, ¿no? Muy bien. Liz, ¿tú eras quien había estado en una práctica, más bien tú eras quien había estado o tenía más experiencia en laboratorio, o era Karen? Yo, maestra. Cuéntanos, Liz, ¿cómo se ven? ¿Qué otros elementos tú observabas en el laboratorio? Pues ya lo dijo mi compañera, lo que me tocó ver fue lo de la cebolla, el jitomate, las hojas. Nada más fueron los únicos esos. Ok. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces, adelante. También ya me acordé, también vimos lo de los hongos de la tortilla. Por ejemplo, la maestra en ese caso nos dijo que teníamos que dejar una tortilla debajo de la estufa o en el horno para que absorbiera todo lo caliente y se fuera con los honguitos. Y cuando los metíamos al microscopio, pues sí era pues, asombrante y pues increíble todas esas partículas que se llegan a formar. Y así como dice, hay algunos que parecen como bloques, otros así líneas, circulitos, o sea, tiene diferentes formas. Ya, la verdad sí extraño eso. Poderlos observar al microscopio era divertido, la verdad. Pero bueno, continuando entonces con esto, vemos, como lo dice, por otro lado, los alemanes Theodor Schwann en 1810 y Matthias Jacob Schleiden en 1804 formularon el primer principio de la teoría celular. Todos los seres vivos estamos formados por células y secreciones de las células. Como nos lo decía su compañera Lisa al inicio de la clase, es uno de los postulados que todos somos un conjunto de células, ¿no? Los tejidos son un conjunto de células. Pero también entonces habla de secreciones. ¿Cuáles serán las secreciones de una célula, chicas? ¿Qué se les viene a la mente? Las secreciones. ¿A qué les suena? ¿Qué es una secreción? Pues sería lo que por lo regular, lo conocemos sería el moco, sería una secreción mucosa, ¿no? Ok. Una secreción va a ser algo líquido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Algo medio líquido. Sería Ajá. una sustancia liberada, ¿no? Exacto, una sustancia, exactamente. A eso vamos. Las células, a pesar de ser unidades tan pequeñitas, tan microscópicas, como lo dice aquí, son la unidad de la vida, pero no por su estructura, sino por su fisiología. Las células llevan a cabo procesos bien interesantes, procesos dentro de sí mismas, ¿ok? Que les permiten hacer, por ejemplo, respiración, reproducirse, formar tejidos, restaurarse. Si nos vamos a las células nerviosas. Ya se va a acabar, chicas, queda menos de un minuto, entonces recuerden que nos desconectamos y volvemos a iniciar, ¿vale? En cuanto nos corte la clase. Y denme yo creo que faltan segundos.
Pues a mí ya me había sacado, me dijo que se había terminado la llamada y volví a entrar. Ok. ¿Quién sabe por qué? A mí sí me deja seguir aquí, pero igual me dice que ya queda menos de un